especialista en Derecho del Consumidor. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Mauro? A todo el equipo un saludo grande y a los oyentes también, por supuesto. Gracias por atendernos en estas vacaciones que tenés de la radio. En realidad vas a volver con nosotros seguramente cuando estemos con el programa habitual a partir del fin de febrero, marzo te esperamos, ¿sí? Más o menos lo vamos, Sí, lo cómo vamos no. coordinando. Pero hubo una Aquí noticia estaremos. que impactó en el día de ayer y que tiene que ver con los derechos del consumidor y es el cierre de Coprec. Yo te voy a pedir, Adrián, como Sí, especialista obviamente, que primero nos cuentes qué es o qué era, ya hay que hablar en pasado, el Servicio de en pasado, Conciliación sí. de Consumo, el COPREC, y qué significa esta disolución. A ver. Bueno, en primer lugar es un sistema que ya funcionaba hace más de 11 años. Entró en vigencia en el año 2014, 2015 con la ley 26.993. Lo establecido de alguna manera es que a nivel nacional se creó un sistema de resolución de conflictos para los consumidores y usuarios que por ahí en sus jurisdicciones o en sus provincias o en sus municipios no podían iniciar reclamos administrativos para poder hacer valer sus derechos. Entonces, a nivel nacional se creó este sistema federal con la idea de que esta conciliación, esta posibilidad de que el consumidor pueda ir a través del sistema nacional, hacer su reclamo, su denuncia y citar a los proveedores en cualquier parte del país para iniciar un diálogo y poder resolver sus reclamos en forma ágil, rápida. Es un proceso que tenía previsto una duración de entre 30 y 45 días, depende del cada caso en particular, con un alto grado de conciliación. A mí me tocó ser director nacional en el año 2022 y poder llevar adelante esos procedimientos administrativos a nivel nacional con reclamos que por ahí eran de vecinos de Salta, de Tucumán, de alguna provincia, que por eso le hacía difícil estos reclamos en sus provincias y poder hacerlo a nivel nacional, les brindaba esa posibilidad de la agilidad y obviamente un tema muy importante es que esa instancia administrativa de conciliación, si fracasaba, habilitaba la instancia judicial. No es que el consumidor tenía que ir nuevamente a una mediación prejudicial, agotar esa vía para después reclamar judicialmente. No, el COPREC lo que establecía es que acabada esa instancia conciliatoria sin ningún acuerdo, bueno, el consumidor podía iniciar acciones judiciales directamente sin que tenga que pasar por ese costo que generaba una mediación prejudicial. Bueno, esto que te estoy comentando, Mauro, que por ahí hay muchos usuarios o consumidores del otro lado que tuvieron la posibilidad de iniciar este tipo de reclamos desde sus casas, porque después del 2020 el sistema también mejoró en medio de la pandemia, se agilizó con todo el sistema de audiencias y conciliaciones a través de los medios virtuales, utilizando distintas apps como el Zoom o el Meet para poder generar esas conciliaciones a distancia. Bueno, lo que hizo es obviamente poner a favor todo un sistema nacional para proteger los intereses de los consumidores que se habían perjudicado. Y en paralelo, obviamente, también existían provincias o municipios que tenían su control, como hemos comentado muchas veces, ¿no? Que los municipios, por ejemplo, La Matanza, San Martín, bueno, hay muchos que tienen oficinas de defensa del consumidor local, lo cual lo que hacía es ampliar facultades y opciones para que el consumidor pueda iniciar su reclamo, o en su municipio, o en la provincia en la cual estaba, o utilizar el sistema nacional con el fin de poder resolver estos conflictos y poder, en el caso negativo, iniciar acciones judiciales sin costo alguno. ¿Alguna Bueno, de todo las, esto, alguno de los argumentos, Adrián, digo, para ir a este punto que mencionabas ahí últimamente, es uno de los argumentos, ¿no? Del gobierno, esta duplicación de funciones, claro, porque, bueno, si ya claro, existe en las provincias, hay un argumento que se ha escuchado para otro tipo de recortes también, o de la motosierra, como le gusta decir al ministro de Desregulación, que salió rápidamente a celebrar esta medida. ¿Esto es así? Digamos, en todas las provincias existe un organismo de defensa del consumidor, en todos los municipios existe donde la gente puede accionar algún tipo de servicio de defensa del consumidor, o es lo que venía también a suplir este sistema nacional.
Mira, a nivel provincial, la mayoría de las provincias, te diría casi todas, tienen un área de defensa del consumidor por delegación de facultades de la Ley de Defensa del Consumidor Nacional, que es la 24240, que delega a todas las provincias la posibilidad de generar dentro de sus estructuras provinciales áreas de atención de este tipo de reclamos. Por lo cual te diría que a nivel provincia lo tendríamos zanjado. Ujú. Lo que no tenemos zanjada es la situación local. Solamente la provincia de Buenos Aires tiene dentro de los 135 municipios 119 con oficinas de defensa del consumidor, operativas por la cercanía que tiene el vecino, y después el resto absorbe esa competencia de la provincia de Buenos Aires. En la mayoría de las provincias no hay delegaciones de las provincias a los municipios, por lo cual te podría decir que ahí es donde también hay una afectación, porque imagínate, un vecino de Salta que tenga que hacer el reclamo en defensa del consumidor y tenga que por ahí utilizar estos mecanismos, y hay provincias que la verdad siguen manejándose no con lo virtual, sino con la presencialidad, y tengan que viajar kilómetros para poder entablar esos reclamos y llevar adelante las audiencias porque se centraliza todo en el gobierno central. Bueno, eso de alguna manera dificulta el acceso a la justicia de las consumidores. Y además hay un artículo clave en nuestra Constitución, que es el artículo 42, incorporado en el año 94 y que ya pasaron 30 años de esa incorporación constitucional, donde pone en cabeza del Estado Nacional, provincial y municipal la protección efectiva y obviamente procedimientos ágiles para resoluciones de conflictos. Que los fundamentos para quitar un sistema nacional, que por ejemplo en el año 2022, donde me tocó estar, había recibido más de 241.000 reclamos, de los cuales el 60% se resolvió a favor de los consumidores. Bueno, la verdad que lo que hace es, de alguna manera, es incumplir con otra constitución, porque lo que hace es rechazar esa competencia y esa obligación y ese deber constitucional de hacerse cargo de estos reclamos, y por otro lado no es justificación que por más que una provincia o un municipio tenga una instancia en materia de defensa del consumidor, seguir cercenando derechos de acceso a la justicia, en este caso para consumidores y usuarios que pueden elegir el ámbito de aplicación, por más allá de que haya competencias concurrentes en lo que tiene que ver con la protección y tutela de estos derechos. Imagínate estas situaciones que te cuento que pasan por ahí mucho en el interior, donde no hay oficinas y ese consumidor tiene que ir al centro de su provincia para por ahí ir a una audiencia, y estamos hablando de miles de kilómetros o cientos de kilómetros que terminan afectando a ese reclamo. Bueno, acá lo virtual, la distancia, la posibilidad de hacerlo desde tu casa y demás, lo que hacía era agilizar un montón de procedimientos con estas cuestiones que te contaba de que agotada esa instancia podías iniciar acciones judiciales sin ese costo que hoy van a generar las mediaciones prejudiciales, porque seamos consumidores o no, son requisitos legales para iniciar acciones judiciales posteriormente. Entonces, bueno, esto lo que hace es, por lo que yo entiendo, es obviamente cercenar derechos, porque coartan una posibilidad de acceso a los reclamos y a la justicia a nivel nacional. No es justificación que haya competencias concurrentes, porque la ley así lo establece, y por otro lado también incumplen con la Constitución en materia de obligación que tiene el Estado de proteger y tutelar efectivamente estos derechos. Y otra cuestión también que por ahí quiero mencionar, dentro de los fundamentos de por qué disolvieron este sistema de conciliación nacional, era que esto generaba costos para las empresas. Que es lo que planteaban, que estos costos que generaban tener varias jurisdicciones atacando diferentes problemas de los consumidores, generaban que por ahí las empresas tengan que contratar estudios jurídicos, eso genere un costo y ese costo se trasladaba al precio. Algo totalmente ilógico, irracional. ¿Eso dónde está? Eso no lo dice el Eso propio está dentro de los fundamentos del decreto Ah, 55. está dentro del decreto. Está. No leí el decreto, sí leí Exactamente. las declaraciones te iba a mencionar, de Federico Sturzenegger, porque también, además de esto que decía, va más allá al decir, dice, la visión es que en el mercado la gente está para servir, no para engañar al prójimo, no necesariamente por un tema moral, porque es la manera de ser exitoso. Y después sigue y dice que esto fue un supuesto objetivo noble, que era proteger al consumidor para armar una capa duplicada del Estado.
Lo que entiendo ahí es que dice que, a ver, lo que el mercado idealmente intenta no es engañar a la gente, sino servirla. Es decir, no debería existir algo que defienda al consumidor porque el mercado es bueno y no te quiere engañar, algo así. Mira, Mauro, el mercado lo que busca, y todos lo sabemos porque estamos insertos en el mercado, es maximizar ganancias. Entonces, lo que esta medida produce es maximizar ganancias. En realidad, hoy ya un sistema nacional que deja de aplicarse, que no aplica sanciones ni multas como era hasta el lunes, que entró en vigencia este decreto presidencial. Entonces, tenemos que a nivel nacional las empresas no van a ser multadas, no van a tener el consumidor no va a tener una instancia nacional, resolución de conflictos, el costo de todo eso va a recaer sobre el consumidor, como te decía, que parte de este sistema lo que beneficiaba también es que ante el no acuerdo podíamos iniciar acciones judiciales directamente sin que nos pidan la, la mediación prejudicial obligatoria. Bueno, la verdad que todos esos costos hoy recaen en el consumidor, que lo que también genera es que las provincias y los municipios se tengan que poner a, a la altura de esta circunstancia en la defensa y protección de los consumidores. Al correrse el Estado Nacional, al desregular el sistema de conciliación y eliminarlo, lo que hace es que las provincias que tengan estas competencias tengan que, obviamente, sobrecargarse nuevamente en los procesos, digo, desde lo económico, desde los recursos humanos, y obviamente también pone hay que poner en valor los municipios, en este caso la provincia de Buenos Aires, con esos 135 municipios, de los cuales 119 tienen oficinas, obviamente ponerse a la altura de estas circunstancias para defender a los consumidores. En definitiva, digo, el beneficiario es el mercado y los perjudicados, lamentablemente, seguimos siendo los consumidores y usuarios que tenemos una herramienta menos para poder hacer valer nuestros derechos. ¿Vos tenés constancia de empresas que vengan haciendo este reclamo a los distintos gobiernos de, a ver, de matizar estos canales de defensa del consumidor? Mira, yo tuve, como te decía, la posibilidad de llevar adelante las políticas públicas de la protección de los consumidores a nivel nacional. Parte de los reclamos que tenían las empresas, y te puedo poner como ejemplo los bancos o las TICs, todo lo que es servicios de comunicación y sistemas financieros, uno de sus reclamos en ese momento, me acuerdo que había una resolución que habíamos sacado, que era la resolución 1033, que obligaba a todo el sistema financiero no solamente a recibir reclamos a través de los medios de comunicación que habitualmente ponen, sino que la obligación a que una persona física te atienda, no sea un chatbot con el que tengas que hablar, entonces que tenga alguien físico. Bueno, me acuerdo que los bancos hicieron todo un trabajo en ese momento para que esa resolución caiga, nosotros la sostuvimos, y obviamente uno de los primeros movimientos del gobierno nacional de Milei fue derogar más de 70 resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, entre las cuales estaba esta, por lo cual lo que te quiero decir es que todo esto obviamente era parte de los reclamos de estos sectores empresariales, ¿no? De derogar normativas de protección del consumidor, de derogar un sistema nacional que tenía la posibilidad de sancionar las conductas que eran abusivas y en contra de los derechos de los consumidores. Era la posibilidad de sancionar económicamente a aquellas empresas que no venían a las audiencias a nivel nacional y que esa multa, más de un tercio, sea a favor del consumidor por simplemente no ir a una audiencia. Bueno, en fin, teníamos un sistema de conciliación que lo llevaban adelante conciliadores de consumo, que eran abogados, especialistas en la materia, que hacían cursos que dictábamos con el Ministerio de Justicia en ese momento. Bueno, la verdad que todo esto es en perjuicio de los consumidores y obviamente los que ganan son los proveedores que hicieron lobby para que este sistema hoy deje de estar a nivel nacional y estas empresas no sean sancionadas con el nuevo tope que tenemos hoy después de la reforma del 2023 en materia sancionatorias, que son 2.500 canastas básicas en nivel 13 según el INDEC, por lo cual estábamos hablando de multas que eran millonarias, que las podrían haberse aplicado para poder corregir conducta y que hoy no, hoy la autoridad nacional, obviamente con este decreto, lo que hace es solamente administrar reclamos y derivarlos a las provincias sin ningún tratamiento
a nivel nacional y sin ningún tipo de sanción, por lo cual el sistema es un sinsentido hoy a nivel nacional. Lo último con este tema, y ya después te consulto algo cortito de otro y te liberamos. ¿Qué pasa Dale. con los casos que están en trámite, ¿sí? Que estaban siendo ahí tramitados a través del En COPREC y que ahora, bueno, principio, queda esta disolución? sí. En principio, hasta el lunes, todo lo que haya ingresado hasta el lunes, que fue la fecha en donde entró en vigencia esta resolución, o en realidad, una vez el decreto tiene que pasar ocho días para que queden firme, digamos, a esa disposición y demás, pero en principio te diría que todo lo que entra hasta el lunes seguirá su curso y su trámite normal por el procedimiento anterior y todo lo que sea posterior a la entrada en vigencia de este decreto, obviamente no serán tramitados y serán derivados a las jurisdicciones correspondientes. No sé, ejemplo, si un consumidor de San Martín inició el reclamo por el sistema nacional, ingresó los datos, los formularios, todo, y justo le entró en vigencia este decreto, bueno, ese tratamiento no seguirá su curso normal por la ley 26993, que también fue derogada con este decreto, y lo que hará Nación a través de lo que se llama ventanilla federal de reclamos del consumidor es recibir ese reclamo formalizado a través de la página web, pero en vez de darle trámite lo derivará a la provincia que corresponda. Si es Ciudad de Buenos Aires porque la empresa denunciada tiene domicilio en la ciudad, será en la ciudad. Si el consumidor es de San Martín y hay oficina de defensa de San Martín, se lo derivará a la provincia de Buenos Aires y la provincia lo tramitará con el municipio. Si es del gobierno de Salta, bueno, se derivará el reclamo de ese consumidor de Salta a la autoridad de aplicación de Salta, y lo único que se convierte hoy el sistema de defensa del consumidor nacional es en una ventanilla de derivación de reclamos solamente, ¿no? Mm. Ninguno va a ser tratado posterior a este decreto. Quería, por último, preguntarte, Adrián, por el tema tarifas, ¿no? Es un tema que vos Sí, estás muy al tanto. Y hoy sí. había salido la disposición del ente regulador de energía, del aumento en promedio eran casi un 12% para los sectores medios y bajos. Y después sale la noticia de que el gobierno termina tirando para atrás eso. No sé si hubo una falta de comunicación o qué fue lo que pasó. Pero para dejar en claro, ¿tenés vos alguna idea de qué es lo que va a pasar con las tarifas, por lo menos ahora en febrero? Está convocada una audiencia pública para fines de febrero con la idea de, bueno, de plantear un nuevo esquema tarifario a partir de fines de febrero para adelante. Lo que entraba en vigencia era, bueno, de la última audiencia pública los primeros meses de gobierno de Javier Milei, se había planificado, bueno, los distintos aumentos. Este que se había anunciado se suspendió, pero yo creo que seguramente cuando pase la situación de los cortes por las altas temperaturas volverán a la carga con esta situación, porque no es que lo van a prohibir o no lo van a hacer, sino que lo suspenden, obviamente, hasta que la gente vuelva a la normalidad de alguna manera después de los cortes. No nos olvidemos que este aumento se anuncia en medio de cortes de suministro de energía en varias provincias y en el conurbano bonaerense también, más de 12 municipios, más de 70.000 afectados, que hoy siguen sin luz. Bueno, en medio de ese contexto, el gobierno nacional quería anunciar un aumento de la energía, ¿no? Una paradójica, algo totalmente ilógico. Bueno, yo creo que la decisión política que tomaron tiene que ver más que nada con los cortes de energía que hay en muchas localidades, y obviamente encima te anuncian que van a aumentarlo cuando vos no tenés servicio. Bueno, me imagino que el usuario muy contento no debe estar. Yo creo que me meritaron esa situación y por ahora está suspendido, pero yo creo que va a ser inevitable los aumentos, con recortes de subsidios, obviamente, a la clase baja y a la clase media, que son los que por lo menos tenían algún beneficio hasta estas nuevas resoluciones que seguramente van a entrar en vigencia en breve. Bueno, lo charlaremos cuando esto se dé. Por ahora entonces, Adrián, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande y nos estamos reencontrando dentro de poco. Cómo no, un abrazo a todo el equipo y a la audiencia de otro lado. Abrazo grande. Ahí estaba el doctor Adrián Ganino, nuestro